En pleno parto, el médico millonario reconoció la verdad. El bebé era suyo. Y entonces hizo lo impensable. Las contracciones llegaron como olas furiosas en medio de la madrugada del 15 de octubre. Isabela Morales se aferró al borde de su pequeña cama en el modesto departamento de la colonia Roma Norte, sintiendo cómo el dolor la atravesaba desde la espalda hasta el vientre. La lluvia golpeaba los cristales de su ventana con la misma intensidad que su corazón golpeaba contra su pecho. «No, no ahora», murmuró entre dientes, mirando el reloj digital que marcaba las 3:47 am. «Faltan 2 semanas más». Su mano temblorosa buscó el teléfono sobre la mesita de noche. Los números se difuminaban ante sus ojos llenos de lágrimas mientras marcaba el número de su hermana Carmen, que vivía en Guadalajara. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces antes de que contestara una voz somnolienta. «¿Isabela? ¿Qué pasa, mi amor?» «Carmen, creo que ya viene el bebé. Las contracciones son muy fuertes y...» Otra ola de dolor la cortó en seco, arrancándole un gemido que no pudo contener. «Dios mío, ya llamaste a una ambulancia. ¿Hay alguien contigo?» Isabela cerró los ojos, sintiendo la soledad pesarle más que nunca. Durante estos 8 meses, desde que su matrimonio con Alejandro había terminado de la peor manera posible, había construido una muralla alrededor de su corazón. Se había convencido de que podría criar a su hijo sola, que no necesitaba a nadie. «No hay nadie, Carmen. Voy a llamar al hospital. Voy para allá inmediatamente. Tomo el primer vuelo de la mañana». «No llegarás a tiempo», Isabela logró decir antes de que otra contracción la doblegara. «Tengo que colgar». Con dedos temblorosos marcó el número de emergencias. La voz profesional del operador le indicó que permaneciera en calma, que la ambulancia llegaría en 15 minutos. Pero Isabela sabía que no tenía 15 minutos. El bebé estaba llegando, y estaba llegando ya. Se las arregló para vestirse con lo primero que encontró: un vestido de maternidad azul marino y zapatos sin tacón. Metió algunos artículos básicos en una bolsa mientras las contracciones se intensificaban. En el espejo del recibidor se vio el rostro, pálido, con el cabello castaño recogido en una coleta despeinada y los ojos verdes brillantes de pánico. «Todo va a estar bien», se dijo a sí misma, una mano sobre el vientre abultado. «Todo va a estar bien, mi niño». Los paramédicos llegaron justo cuando Isabela se desplomaba en el sofá, incapaz de mantenerse en pie. Eran 2 hombres jóvenes y una mujer mayor, todos con la eficiencia que caracterizaba al personal de emergencias del Distrito Federal. «Señora, ¿cómo se llama?», preguntó la mujer mientras le tomaba los signos vitales. «Isabela Morales. Soy enfermera en el Hospital General». «Perfecto. Entonces, sabe lo que está pasando. El bebé viene en camino y necesitamos llevarla ahora mismo». Durante el trayecto en la ambulancia, Isabela se aferró a los barandales de la camilla, mientras la ciudad dormida pasaba por las ventanas. Las luces de neón de los tacos al pastor y las farmacias 24 horas creaban un caleidoscopio borroso a través de sus lágrimas. México nunca dormía realmente, pero en esas horas previas al amanecer, hasta la capital más bulliciosa del mundo parecía contener la respiración. «¿A qué hospital vamos?», logró preguntar entre contracciones. «Al Hospital General. Es el más cercano y tiene la mejor unidad de maternidad disponible a esta hora». El corazón de Isabela se detuvo por un segundo. El Hospital General, el mismo lugar donde había trabajado durante 5 años, el mismo lugar donde había conocido a Alejandro, el mismo lugar del que había tenido que renunciar cuando su matrimonio se desmoronó y trabajar junto a su exesposo se volvió imposible. «No, por favor, llévenme a cualquier otro lado, al Hospital Ángeles, al ABC, a donde sea». «Señora, no tenemos tiempo. Su bebé está a punto de nacer y el Hospital General es nuestra mejor opción». Isabela cerró los ojos y apretó los puños. El destino tenía un sentido del humor muy cruel. Durante 8 meses había evitado ese lugar como si fuera zona de guerra. Y ahora, en el momento más vulnerable de su vida, tenía que regresar. «¿Hay algún médico específico al que quiera evitar?», preguntó la paramédico con gentileza, percibiendo su angustia. «Doctor Alejandro Vega». «Por favor, cualquier médico menos él». El Hospital General de México se alzaba como una fortaleza de concreto y esperanza en el corazón de la ciudad. Sus pasillos habían sido testigos de miles de historias, nacimientos,
despedidas, milagros y tragedias. Esa madrugada, mientras Isabela era trasladada en una silla de ruedas por los corredores familiares, sintió como si cada rincón le susurrara recuerdos que había tratado de enterrar. «Sala de partos 3», indicó la enfermera de guardia, una mujer entrada en años que Isabela reconoció vagamente. «El doctor Herrera la atenderá». Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Roberto Herrera era un ginecólogo experimentado y, más importante, no era Alejandro. Durante unos segundos, Isabela se permitió creer que todo saldría bien, que podría tener a su bebé en paz y marcharse sin enfrentar el pasado que la perseguía. Pero el universo tenía otros planes. «Doctor, Herrera está en cirugía de emergencia», gritó una enfermera joven corriendo por el pasillo. «El caso de la apendicitis complicada. No puede salir». «¿Y el doctor Mendoza?» «Está en el hospital de la mujer atendiendo un parto múltiple». Isabela sintió cómo el pánico se apoderaba de ella mientras las contracciones se volvían insoportables. La sala de partos se llenó de voces preocupadas, pasos apresurados y el sonido de equipos médicos siendo preparados. «¿Qué otros ginecólogos están disponibles?», preguntó la enfermera jefe. «Solo queda el doctor Vega. Está terminando una consulta en el piso 7». El mundo de Isabela se detuvo. En medio del dolor físico más intenso que había experimentado en su vida, sintió como si alguien le hubiera arrojado un balde de agua helada. No podía ser posible. No después de 8 meses evitándolo. No en el momento más vulnerable de su existencia. «No», susurró, tratando de incorporarse en la camilla. «Por favor, busquen a alguien más, a cualquier otro médico». «Señora Morales, su bebé está llegando, no hay tiempo», dijo la enfermera con firmeza profesional. «El doctor Vega es uno de los mejores médicos que tenemos». Isabela cerró los ojos, sintiendo las lágrimas mezclarse con el sudor. Recordó la última vez que había visto a Alejandro, hace 8 meses, en ese mismo hospital. Los gritos, las acusaciones, las palabras hirientes que ninguno de los dos había podido retirar. La forma en que él la había mirado cuando ella le dijo que se iba, que había alguien más, que su matrimonio había sido un error. No había sido verdad, por supuesto. Nunca había habido nadie más. Pero el orgullo herido y la comunicación rota habían creado una brecha tan profunda que ninguno de los dos había sabido cómo cruzarla. «¡Ya viene la cabeza!», exclamó la partera. «Necesitamos al médico ahora». Los pasos resonaron en el pasillo, firmes y familiares. Isabela conocía esa forma de caminar. Había escuchado esos pasos atravesar su departamento durante 3 años de matrimonio. Su corazón se aceleró. No sabía si por el dolor del parto o por la anticipación de volver a ver esos ojos café que una vez la habían mirado con tanto amor. La puerta se abrió y Alejandro Vega entró en la sala de partos como una tormenta contenida. Alto, de complexión atlética mantenida por las horas en el gimnasio del hospital, con el cabello negro ligeramente despeinado y esos ojos intensos que siempre habían sido su perdición. Llevaba los scrubs verdes del hospital y su expresión era de concentración profesional absoluta. Hasta que sus ojos se encontraron con los de Isabela, el tiempo se detuvo. En esa fracción de segundo, 3 años de matrimonio, 8 meses de separación, noches de insomnio y un amor que ninguno había logrado enterrar completamente, se condensaron en una sola mirada. La sorpresa en el rostro de Alejandro fue evidente, seguida inmediatamente por algo que Isabela no logró descifrar: dolor, ternura, arrepentimiento. «Isabela», murmuró su nombre como una oración, como si fuera lo más sagrado que hubiera pronunciado jamás. «Alejandro», respondió ella, su voz quebrándose no solo por las contracciones, sino por la avalancha de emociones que la golpeó al verlo después de tanto tiempo. Por un momento que pareció eterno, fueron simplemente Alejandro e Isabela, los dos jóvenes que se habían enamorado entre estos mismos pasillos, que habían soñado con tener una familia, que habían construido un futuro juntos antes de que el orgullo y los malentendidos lo destruyeran todo. «Doctor, necesitamos actuar ya». La voz de la enfermera los devolvió a la realidad. Alejandro se acercó a la camilla, sus manos enfundándose en los guantes de látex con movimientos mecánicos, mientras sus ojos nunca dejaban el rostro de Isabela. «Tranquila»,
le dijo con esa voz suave que ella recordaba de las madrugadas cuando él llegaba cansado de las guardias. Todo va a estar bien. Estoy aquí. Y por primera vez en 8 meses, Isabella se sintió segura. La sala de partos se llenó de una tensión palpable que iba más allá de la urgencia médica. Alejandro se colocó los guantes con manos que, por primera vez en años, temblaron ligeramente. Isabella lo notó. Siempre había sido capaz de leer cada uno de sus gestos, cada microexpresión que cruzaba por su rostro. «Isabella, necesito que me escuches», dijo Alejandro, su voz recuperando la autoridad médica que lo caracterizaba. «¿Vas a pujar cuando yo te diga, ¿está bien?». Ella asintió, incapaz de hablar mientras otra contracción la atravesaba como un rayo. Sus manos se aferraron a los barandales de la camilla, los nudillos blancos por la presión. «¿Cuántas semanas tienes?», preguntó él examinando la situación con ojos profesionales. 38, logró decir entre respiraciones entrecortadas. Alejandro frunció el ceño ligeramente. Algo no cuadraba, pero no tenía tiempo para analizarlo. El bebé estaba coronando y cada segundo contaba. «Muy bien, Isabella. En la siguiente contracción, puja con todas tus fuerzas». Durante los siguientes minutos, la habitación se convirtió en un universo cerrado donde solo existían ellos dos y la vida que estaba a punto de llegar al mundo. A pesar de todos los meses de dolor, resentimiento y silencio, trabajaron juntos con la sincronía que una vez había definido su matrimonio. «Puedo ver la cabeza», murmuró Alejandro, y por un momento su voz perdió la frialdad profesional. «Isabella, lo estás haciendo perfecto». Ella lo miró a través de las lágrimas y el sudor, viendo algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Admiración genuina. No como médico hacia pacientes, sino como el hombre que una vez la había amado más que a su propia vida. «¡Ya viene!», gritó la partera. Un empujón más. Con un grito que salió desde lo más profundo de su alma, Isabella dio el último empujón. El llanto del bebé llenó la habitación, claro y fuerte, anunciando su llegada al mundo. «Es un niño», anunció Alejandro, su voz quebrándose ligeramente mientras sostenía al pequeño. «Es perfecto». Isabella extendió los brazos desesperada por tener a su hijo, pero cuando Alejandro se acercó para entregarle al bebé, se detuvo. Sus ojos se fijaron en el rostro del recién nacido, y Isabella vio cómo la sangre se drenaba de su cara. «¿Qué pasa?», preguntó ella, alarmada. Alejandro no respondió inmediatamente. Estaba estudiando al bebé con una intensidad que trascendía lo médico. Los ojos del niño, aunque aún hinchados por el nacimiento, tenían una forma muy específica. La línea de la nariz, la forma de las orejas, incluso la manera en que movía las pequeñas manos. «Alejandro, dame a mi bebé», insistió Isabella tratando de incorporarse. Él la miró, y ella vio algo en sus ojos que la aterró. Confusión, shock, y algo que parecía esperanza desesperada. «Isabella», dijo con voz ronca, «necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿De qué hablas? Dame a mi hijo. ¿Cuándo concebiste exactamente?». La pregunta cayó como una bomba en la habitación. Isabella sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sus ojos se desviaron hacia el bebé que Alejandro aún sostenía, y por primera vez realmente lo miró, realmente lo vio. Los ojos, Dios santo, los ojos. Yo, tartamudeó, sus pensamientos volviéndose un torbellino. «Las enfermeras dijiste que tenías 38 semanas», continuó Alejandro, su voz médica contrastando con la tormenta emocional que Isabella podía ver en su rostro. «Pero este bebé parece de 40 semanas completas. Mira su desarrollo, el tamaño, la madurez». Isabella cerró los ojos, haciendo cálculos mentales que había evitado hacer durante meses. La última vez que había estado con Alejandro había sido esa noche, la noche de su peor pelea, cuando ambos dijeron cosas imperdonables, cuando él había salido azotando la puerta y ella había gritado que todo había terminado. Pero después, 2 horas más tarde, él había regresado. Habían hecho el amor con la desesperación de 2 personas que sabían que se estaban despidiendo para siempre. Había sido doloroso, hermoso y devastador al mismo tiempo. «Isabella», la voz de Alejandro era apenas un susurro. «Es mío». El silencio en la sala de partos era ensordecedor. Isabella podía escuchar su propio corazón latiendo tan fuerte
que estaba segura de que todos en la habitación podían oírlo. Las enfermeras habían notado la tensión y discretamente se habían retirado a un rincón, fingiendo estar ocupadas con equipos médicos. «Contéstame», insistió Alejandro, su voz cargada de una emoción que Isabela no había escuchado desde los días cuando eran felices. «¿Es mi hijo?». Isabela abrió los ojos y lo miró directamente. En esos ojos café que conocía tan bien, vio al hombre del que se había enamorado perdidamente en su primer día de trabajo en el hospital. Vio al esposo que la había sorprendido con desayunos en la cama los domingos. Vio al hombre que había llorado el día que perdieron su primer embarazo, 2 años atrás. También vio al hombre que la había acusado de no entender las presiones de su carrera, al que había cancelado incontables cenas porque el trabajo era más importante, al que había llegado a casa una noche diciendo que tal vez no estaban hechos para ser padres. «No lo sé», mintió, las palabras saliendo como cristales rotos de su garganta. La mentira flotó en el aire entre ellos como una barrera invisible. Alejandro la estudió durante largos segundos, y ella supo que él sabía que estaba mintiendo. Siempre había sido capaz de leer sus mentiras. «Sí lo sabes», dijo él suavemente. «Mírame a los ojos y dime que no lo sabes». Isabela no pudo sostener su mirada. Sus ojos se desviaron hacia el bebé que él aún sostenía y sintió cómo se le partía el corazón. Su hijo, su y de Alejandro, era hermoso. Tenía el cabello oscuro de su padre y aunque era difícil de decir con certeza, parecía tener los mismos ojos expresivos. «Dámelo», susurró. «Por favor, solo dámelo». Alejandro se acercó lentamente y colocó al bebé en sus brazos. El momento en que Isabela sintió el peso cálido de su hijo contra su pecho, todas las defensas que había construido durante los últimos 8 meses se desmoronaron. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente. «Es tuyo», admitió entre sollozos. «Es nuestro». Alejandro se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera dicho que acababa de ganar la lotería y que tenía cáncer terminal al mismo tiempo. Su rostro pasó por una gama de emociones: shock, alegría, dolor, confusión, ira. «¿Por qué?», fue todo lo que logró decir. «¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste creer que habías seguido adelante con otro hombre?». Isabela mecía suavemente al bebé, encontrando algo de paz en ese gesto maternal, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. «Porque tenía miedo», admitió finalmente. «Porque cuando descubrí que estaba embarazada ya llevábamos 2 meses separados, porque sabía que si te lo decía, regresarías por obligación, no por amor, porque no quería que mi hijo creciera sintiendo que era la razón por la que sus padres estaban juntos pero infelices. ¿Y preferiste que creciera sin padre?». La pregunta fue como una bofetada. Isabela levantó la vista hacia él, viendo el dolor genuino en su rostro. «Preferí que creciera con un padre que lo eligiera, no con uno que se sintiera atrapado». Alejandro se pasó las manos por el cabello, un gesto que Isabela recordaba de sus épocas de estudiante de medicina cuando se enfrentaba a problemas complejos. «Isabela, nunca jamás me habría sentido atrapado por nuestro hijo. Nuestros problemas eran entre nosotros dos, no tenían nada que ver con...». Se detuvo, mirando al bebé. «¿Cómo se va a llamar?». «Diego», respondió ella sin dudar. «Se llama Diego». «Diego», repitió Alejandro, y algo cambió en su expresión. Se suavizó, se llenó de una ternura que Isabela no había visto en años. ¿Puedo cargarlo?». Isabela dudó por un momento, pero algo en la forma en que él la miraba, no a ella, sino al bebé, la convenció. Extendió sus brazos, entregándole a su hijo a su padre. Alejandro tomó a Diego con la delicadeza de alguien que estaba tocando algo sagrado. El bebé inmediatamente se calmó en sus brazos, como si reconociera instintivamente la voz y el calor que había escuchado a través del vientre de su madre durante esas primeras semanas de gestación. «Hola, pequeño», murmuró Alejandro, su voz quebrada por la emoción. «Soy tu papá». Isabela observó la escena y sintió como si estuviera viendo a través de las grietas de lo que una vez había sido su familia perfecta. Por un momento, fue fácil imaginar cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes, si hubieran sabido comunicarse mejor, si el orgullo no hubiera sido más fuerte que el amor. «Alejandro», dijo suavemente, «¿qué vamos a hacer ahora?». Él levantó la vista del bebé y la miró con una intensidad que la hizo temblar.
Ahora, dijo con una determinación que ella no había escuchado en años, vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Vamos a hablar, de verdad, sin gritos, sin acusaciones, sin orgullo herido. Vamos a hablar como los adultos que somos y vamos a descifrar cómo darle a nuestro hijo la familia que se merece. Isabela asintió, sintiendo por primera vez en 8 meses que tal vez, solo tal vez, había esperanza para ellos después de todo. 3 horas después del nacimiento de Diego, Isabela se encontraba en una habitación privada del hospital. Alejandro había insistido en que fuera trasladada a la mejor suite disponible, a pesar de sus protestas sobre el costo. Ahora, mientras contemplaba a su hijo dormido en la cunita junto a su cama, se preguntaba si había tomado la decisión correcta al decirle la verdad. La puerta se abrió suavemente y Alejandro entró con 2 tazas de café humeante. Se había cambiado los scrubs por jeans oscuros y una camisa blanca, y por primera vez en horas, Isabela pudo ver al hombre detrás del médico. Seguía siendo devastadoramente atractivo, pero había algo diferente en él, una vulnerabilidad que no había estado ahí antes. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndole una taza. Café americano, 2 azúcares, un poco de leche. Todavía lo recuerdo. Isabela aceptó la taza, sus dedos rozando los de él brevemente. El contacto la hizo estremecer, trayendo de vuelta recuerdos de mañanas compartidas en su antiguo departamento de Polanco. Gracias, murmuró, tomando un sorbo. Era exactamente como le gustaba. Alejandro se sentó en la silla junto a la ventana, desde donde tenía vista perfecta tanto de Isabela como de Diego. El silencio se extendió entre ellos, cargado de 8 meses de palabras no dichas. ¿Por qué te fuiste realmente?, preguntó él finalmente, su voz tan baja que Isabela tuvo que esforzarse para escucharlo. Ella puso la taza sobre la mesita de noche y se acomodó mejor en la cama, tratando de ganar tiempo. Era la pregunta que había estado evitando durante todos estos meses. Alejandro, ya hemos hablado de esto. No, la interrumpió él, pero sin agresividad. Nunca realmente hablamos, gritamos, nos acusamos, nos lastimamos, pero nunca hablamos. No como estamos haciendo ahora. Isabela miró hacia Diego encontrando fuerza en la presencia de su hijo. Me sentía invisible, admitió finalmente. En los últimos años de nuestro matrimonio me sentía como un mueble más en nuestra casa. Llegabas tarde, te ibas temprano, y cuando estabas presente físicamente, tu mente estaba en el hospital. Alejandro apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que ella tenía razón. Y después del aborto, Isabela se detuvo, su voz quebrándose. Incluso después de 2 años, hablar de la pérdida de su primer bebé era como abrir una herida que nunca había sanado completamente. Después del aborto, me enterré más en el trabajo, terminó Alejandro por ella. Pensé que si me mantenía ocupado el dolor desaparecería. Pero me dejaste sola con mi dolor, susurró Isabela, las lágrimas comenzando a caer. Necesitaba a mi esposo, y tú me diste a un extraño que llegaba a casa después de medianoche y se iba antes del amanecer. Alejandro se levantó de la silla y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Sus hombros estaban tensos, y Isabela pudo ver la batalla interna que estaba librando. Tenías razón, dijo él después de un largo silencio. Tenías razón en todo, pero no sabía cómo lidiar con el dolor. Nunca fui bueno con las emociones, Isabela. Tú lo sabías mejor que nadie. Pero éramos un equipo, respondió ella. Se suponía que íbamos a lidiar con eso juntos. Alejandro se volteó hacia ella, y Isabela vio lágrimas en sus ojos. En todos los años que habían estado juntos, solo lo había visto llorar una vez, el día que perdieron a su primer bebé. Esa noche, la última noche que estuvimos juntos, comenzó él, su voz ronca. Cuando regresé y tú, cuando hicimos el amor por última vez, ¿sabías que era nuestra despedida? Isabela cerró los ojos recordando esa noche. Había sido intensa, desesperada, llena de amor y dolor al mismo tiempo. Sí, admitió, los dos lo sabíamos. Entonces, ¿por qué no me detuviste cuando me fui esa mañana? ¿Por qué no me dijiste que me quedara? La pregunta flotó en el aire como una acusación silenciosa. Isabela había revivido esa mañana miles de veces en su mente. Alejandro se había levantado temprano, se había vestido en silencio,
y se había despedido con un beso en la frente que sabía a adiós definitivo, porque pensé que si realmente me amabas, te quedarías sin que tuviera que pedírtelo, dijo ella finalmente. Pensé que lucharías por nosotros, y yo pensé que si realmente me amabas, me pedirías que me quedara, respondió él, una sonrisa triste cruzando su rostro. Qué par de orgullosos estúpidos éramos. A pesar del dolor, Isabela no pudo evitar sonreír también. Los más orgullosos del Distrito Federal, concordó. Diego se movió en su cunita, emitiendo un pequeño ruido que inmediatamente captó la atención de ambos padres. Alejandro se acercó y con un cuidado infinito levantó al bebé. «Hola, campeón», murmuró. «¿Tienes hambre?» Como si hubiera entendido, Diego comenzó a hacer los movimientos de succión que Isabela reconoció inmediatamente. «Necesita comer», dijo ella, extendiendo los brazos. Alejandro le entregó al bebé y se sentó en el borde de la cama mientras Isabela comenzaba a amamantar. Había algo profundamente íntimo en ese momento, los tres juntos como una familia real por primera vez. «Isabela», dijo Alejandro suavemente, «quiero ser parte de la vida de Diego, no porque me sienta obligado, sino porque es mi hijo, y ya lo amo más de lo que pensé que fuera posible». «Lo sé», respondió ella, mirándolo. «Puedo verlo en tu rostro. Pero también quiero ser parte de tu vida otra vez», continuó él, su voz llena de determinación. «Quiero que seamos una familia de verdad. Quiero intentarlo otra vez, pero haciéndolo bien esta vez». Isabela sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. «Alejandro, escúchame», la interrumpió gentilmente. «Sé que te lastimé, sé que tenemos mucho que reparar, pero estos 8 meses sin ti han sido los peores de mi vida. Y ahora que sé que tenemos un hijo juntos», se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Isabela, quiero hacer algo que debería haber hecho hace 8 meses». Isabela sintió que el mundo se detenía mientras observaba a Alejandro levantarse de la cama. Había una determinación en su mirada que no había visto en años, una intensidad que la hacía recordar al hombre del que se había enamorado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, ajustando a Diego en sus brazos. «Algo que debería haber hecho el día que te fuiste», respondió él caminando hacia la puerta. «¿A dónde vas?». «Regreso en 1 hora», dijo sin voltearse. «No te vayas a ningún lado». «Alejandro», lo llamó, pero él ya había salido de la habitación. Isabela se quedó sola con Diego, su mente corriendo con 1000 posibilidades. Conocía a su ex esposo lo suficiente como para saber que cuando tomaba esa actitud decidida, era capaz de cualquier cosa. La última vez que lo había visto así fue cuando decidió especializarse en cirugía cardiovascular, a pesar de que todos le decían que era demasiado difícil. Los minutos pasaron lentamente. Isabela intentó dormir, pero la ansiedad no la dejaba. ¿Qué estaría planeando Alejandro? ¿Y por qué una parte de ella, una parte que había tratado de silenciar durante 8 meses, se sentía emocionada por primera vez en mucho tiempo? Exactamente 1 hora después, la puerta se abrió. Alejandro entró, pero no estaba solo. Lo acompañaba el doctor Ramírez, el director del hospital, junto con 2 enfermeras y... ¿era eso un mariachi? «¿Qué está pasando?», preguntó Isabela, incorporándose en la cama. Alejandro se acercó a ella, y fue entonces cuando Isabela notó que llevaba algo en las manos. Era una pequeña caja de terciopelo azul que reconoció inmediatamente, su anillo de compromiso original. «Isabela Morales», comenzó él, su voz clara y fuerte para que todos en la habitación pudieran escuchar. «Hace 3 años te pedí que te casaras conmigo en este mismo hospital, entre estos mismos pasillos donde nos conocimos». Isabela sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. El mariachi comenzó a tocar suavemente Las Mañanitas, la misma canción que habían tocado en su boda. «Te fallé como esposo», continuó Alejandro, arrodillándose junto a la cama. «Te fallé como compañero de vida, pero no voy a fallarte como padre de nuestro hijo, y no voy a fallarle a él tampoco». Diego, como si supiera que algo importante estaba sucediendo, había dejado de alimentarse y miraba con sus grandes ojos hacia su padre. «Alejandro, no tienes que hacer esto», susurró Isabela. «Sí tengo que hacerlo», respondió él con firmeza, «porque te amo. Nunca dejé de amarte, ni por un segundo en estos 8 meses».
y porque nuestro hijo merece crecer en un hogar lleno de amor, no en uno dividido por el orgullo y los malentendidos. Abrió la caja, revelando el anillo de diamante que Isabela había dejado sobre la mesa de la cocina la mañana que se fue. Isabela Morales, madre de mi hijo, amor de mi vida, ¿me das una segunda oportunidad? ¿Te casarías conmigo otra vez? El silencio en la habitación era total, roto solo por la música suave del mariachi. Isabela miró el anillo, luego a Alejandro, luego a Diego en sus brazos. Su hijo los miraba a ambos como si entendiera la importancia del momento. Alejandro, comenzó ella, su voz temblorosa, si hacemos esto, si realmente lo intentamos otra vez, tiene que ser diferente. No puedo volver a sentirme invisible en mi propio matrimonio. Nunca más, prometió él solemnemente. He hablado con el doctor Ramírez. Voy a reducir mis horas de trabajo. Voy a establecer límites. Nuestra familia va a ser mi prioridad, no mi escape. Isabela miró al doctor Ramírez, quien asintió confirmando las palabras de Alejandro. ¿Y la comunicación?, preguntó ella. ¿Prometes que vamos a hablar de nuestros problemas en lugar de huir de ellos? Lo prometo, dijo él tomando su mano libre. Isabela, prometo ser el esposo que mereces y el padre que Diego necesita. Prometo luchar por nosotros todos los días, no solo cuando las cosas sean fáciles. Isabela sintió como si estuviera parada en el borde de un precipicio. Podía saltar y confiar en que Alejandro la atraparía, o podía retroceder y mantener la seguridad de la vida que había construido sola. Miró a Diego otra vez. Su hijo merecía tener una familia, pero más que eso merecía tener padres que se amaran de verdad, que lucharan juntos contra los problemas en lugar de huir en direcciones opuestas. Sí, susurró finalmente. ¿Sí?, preguntó Alejandro como si no pudiera creer lo que había escuchado. Sí, repitió ella más fuerte, sonriendo a través de las lágrimas. Me casaré contigo otra vez. El mariachi estalló en una versión jubilosa de Cielito Lindo, mientras Alejandro se levantaba y la besaba suavemente. Era un beso lleno de promesas, de esperanza, de un amor que había sobrevivido a 8 meses de separación y dolor. Te amo, murmuró él contra sus labios. Yo también te amo, respondió ella sintiendo como si estuviera despertando de una pesadilla de 8 meses. El doctor Ramírez se acercó con una sonrisa paternal en el rostro. Si me permiten, dijo, me gustaría ser el primero en felicitar a la familia Vega por su reconciliación y por el nacimiento de su hermoso hijo. Familia Vega, repitió Isabela, probando las palabras. Sonaban bien, sonaban como a hogar. Alejandro se sentó en la cama junto a ella, rodeándola con sus brazos mientras Diego descansaba entre ambos. Por primera vez en 8 meses, Isabela se sintió completa. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, le dijo a Alejandro. ¿Qué? Que tuvimos que separarnos para aprender a estar juntos de verdad. Alejandro rió, el sonido llenando la habitación de una alegría que había estado ausente demasiado tiempo. Pero ya estamos juntos, dijo, besando su frente. Esta vez va a ser para siempre. Mientras el mariachi continuaba tocando y las enfermeras discretamente tomaban fotos del momento, Isabela supo que esta era la historia que le contaría a Diego cuando fuera mayor. La historia de cómo el amor verdadero a veces necesita romperse para poder sanar más fuerte que antes. 2 semanas después del nacimiento de Diego, Isabela se encontraba en el departamento de Alejandro en Polanco, mirando por la ventana del piso 15 hacia la ciudad que se extendía infinitamente bajo el cielo gris de noviembre. Era extraño estar de vuelta en ese lugar que una vez había considerado su hogar, rodeada de muebles y recuerdos que pertenecían a una versión anterior de ellos mismos. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí?, preguntó Alejandro desde la cocina donde preparaba el desayuno. Podemos buscar un lugar nuevo, empezar completamente de cero. Isabela ajustó a Diego en sus brazos y se volteó hacia él. Alejandro llevaba puesta una playera gris y pantalones de mezclilla, sus pies descalzos sobre el piso de mármol. Era sábado por la mañana, y por primera vez en años, él no estaba en el hospital. No, respondió ella, acercándose a la barra de la cocina. Este lugar tiene buenos recuerdos también. Solo necesitamos crear nuevos. Alejandro sonrió mientras le servía café en su taza favorita, la que tenía pequeños cactus pintados que habían comprado en un viaje a Oaxaca durante su 2.º año de matrimonio.
¿Cómo dormiste?, preguntó, notando las ojeras bajo sus ojos. Como cualquier madre primeriza, respondió ella con una sonrisa cansada. Diego se despertó 3 veces, pero tú ni te moviste. Una expresión de culpa cruzó el rostro de Alejandro. Isabela, lo siento. Debería haber... ¡Ey! Lo interrumpió ella tocando su brazo. Era broma, estás aprendiendo igual que yo. Además, ya te levantaste 2 veces anoche para cambiarle el pañal. Era cierto. A pesar de sus temores iniciales, Alejandro se había adaptado a la paternidad con una naturalidad que la sorprendía. Había aprendido a cambiar pañales con la precisión de un cirujano, había dominado el arte de mecer a Diego para dormirlo y había desarrollado una paciencia infinita durante las sesiones de llanto nocturno. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Isabela, sentándose en uno de los taburetes de la barra. Me siento como si estuviera conociendo una versión de ti que nunca había visto antes. ¿En qué sentido? Eres más presente, más atento. Cuando Diego llora, dejas todo para atenderlo. Cuando yo necesito algo, no tienes que terminar solo una cosa más del trabajo. Alejandro se apoyó en la barra frente a ella, su expresión seria. Isabela, hablé en serio cuando prometí que las cosas iban a ser diferentes. El doctor Ramírez me asignó un horario fijo, 8 de la mañana a 6 de la tarde, solo cirugías programadas. Las emergencias las cubre el equipo de noche. ¿Y te sientes bien con eso?, preguntó ella, genuinamente curiosa. El trabajo siempre fue tu refugio. Mi refugio ahora eres tú y Diego, respondió sin dudar. El trabajo era mi refugio porque tenía miedo de enfrentar nuestros problemas, pero ya no quiero huir. Diego comenzó a moverse inquieto en los brazos de Isabela, emitiendo pequeños ruidos de hambre. Sin que ella tuviera que decir nada, Alejandro se acercó y tomó al bebé. Ven acá, campeón. Tu mamá necesita desayunar tranquila por una vez. Isabela lo observó caminar por la sala de estar, meciendo suavemente a Diego mientras le hablaba en voz baja. Era una imagen que había soñado durante años, pero que nunca pensó que se haría realidad. Su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era Carmen, su hermana. ¿Cómo están los 3?, preguntó Carmen sin preámbulos, cuando Isabela contestó. Bien, cansados, pero bien. ¿Y Alejandro? ¿Realmente está cumpliendo sus promesas? Isabela miró hacia la sala donde Alejandro ahora estaba sentado en el sofá con Diego acostado sobre su pecho, ambos profundamente dormidos. Sí, dijo suavemente. Creo que sí. Isabela, sabes que te amo y que quiero lo mejor para ti, ¿verdad? Lo sé. Solo, ten cuidado. Los hombres pueden cambiar por un tiempo, especialmente con la emoción de un bebé nuevo. Pero cuando las cosas se vuelvan rutinarias, cuando Diego ya no sea una novedad, Isabela sintió un nudo en el estómago. Era exactamente el mismo miedo que había estado susurrando en el fondo de su mente. Carmen, él es diferente ahora. Puedo verlo. Espero que tengas razón, mi amor. Pero prométeme que si las cosas vuelven a ser como antes, no vas a quedarte callada. Prométeme que vas a luchar por tu felicidad. Te lo prometo. Después de colgar, Isabela se quedó mirando su teléfono. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Y si todo esto era solo la emoción inicial de ser padre y después de unos meses Alejandro volvería a sus viejos hábitos? ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, acercándose con Diego aún dormido en sus brazos. Carmen está preocupada, admitió Isabela. Piensa que esto es solo temporal. Alejandro se sentó junto a ella en la barra, su expresión comprensiva. ¿Y tú qué piensas? Isabela lo estudió durante un largo momento. Podía mentir, decirle que confiaba completamente. Pero habían prometido ser honestos el uno con el otro. Tengo miedo, admitió finalmente. Tengo miedo de que cuando la novedad de ser papá pase, vuelvas a sumergirte en el trabajo como antes. Alejandro asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa conversación. ¿Sabes qué? También tengo miedo, dijo. Tengo miedo de no ser el padre que Diego necesita. Tengo miedo de volver a fallarte. Tengo miedo de que mi forma de amar no sea suficiente. La honestidad cruda en su voz sorprendió a Isabela. Pero, continuó él, también sé algo que no sabía antes. Sé lo que es perderte. Sé lo que es vivir sin ti y sin la posibilidad de una familia. Y eso es 1000 veces peor que cualquier miedo que pueda tener. Diego se removió ligeramente entre ellos.
como si pudiera sentir la tensión emocional de sus padres, incluso dormido. «Isabela», dijo Alejandro, mirándola directamente a los ojos, «te voy a proponer algo. Si en cualquier momento sientes que estoy volviendo a mis viejos patrones, quiero que me lo digas inmediatamente. No quiero que sufras en silencio como antes. Y si te lo digo y no cambias, entonces tendrás que tomar la decisión que sea mejor para ti y para Diego», respondió él sin dudar. «Pero te prometo que eso no va a pasar, porque esta vez sé lo que está en juego». Un mes después, Isabela despertó una mañana con la sensación de que algo había cambiado. Era lunes, las 6:30 de la mañana, y Alejandro no estaba en la cama junto a ella. Podía escuchar su voz desde la sala, hablando en el tono urgente que recordaba demasiado bien de los viejos tiempos. Se levantó cuidadosamente, tratando de no despertar a Diego, y se dirigió hacia la sala. Alejandro estaba parado junto a la ventana, aún en pijama, con el teléfono pegado a la oreja. «No, doctor. Mendoza, entienda que no puedo ir ahora mismo», decía pasándose la mano libre por el cabello en ese gesto nervioso que Isabela conocía tan bien. «Tengo un bebé de 1 mes y mi horario es muy específico por una razón». Isabela sintió una mezcla de alivio y orgullo al escucharlo defender sus límites. «¿Qué pasa?», le preguntó cuando colgó. «Emergencia en el hospital», respondió él, pero luego se acercó y la abrazó. «Pero ya no es mi problema. El equipo de guardia se encargará». «¿Estás seguro?», te veías preocupado. Alejandro la miró a los ojos y en ellos Isabela pudo ver la lucha interna que estaba librando. «Isabela, no te voy a mentir. Una parte de mí quiere ir corriendo al hospital ahora mismo. Es un caso complejo, algo que yo podría resolver fácilmente. Pero mi lugar está aquí, contigo y con Diego. Y esa es una decisión consciente que estoy tomando cada día». Isabela se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Esta era la primera prueba real de las promesas de Alejandro, y él la había pasado. «Gracias», le dijo simplemente. «¿Por qué me das las gracias? Por elegir quedarte, por elegir a tu familia». El resto del día transcurrió normalmente. Alejandro se fue al hospital a las 8, regresó a las 6:30 con flores y comida china. Pero Isabela notó algo diferente en él. Estaba un poco distraído, revisaba su teléfono más frecuentemente, y cuando Diego lloraba parecía menos paciente que de costumbre. Esa noche, después de acostar a Diego, Isabela decidió abordar el tema. «¿Cómo salió el caso de emergencia?», preguntó mientras se preparaba para dormir. Alejandro, que estaba revisando correos en su laptop, levantó la vista. «¿Cuál caso?». «El de esta mañana, el que te querían llamar para resolver». La expresión de Alejandro cambió ligeramente. No salió bien. El paciente no sobrevivió. Isabela sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Se acercó a él y se sentó en la cama junto a la laptop. «Alejandro, lo siento mucho. Yo podría haberlo salvado», dijo él, su voz apenas un susurro. «Conozco esa cirugía mejor que nadie en el hospital. Si hubiera ido...». «No puedes saber eso», lo interrumpió Isabela gentilmente. «No puedes cargar con esa responsabilidad». «¿No puedo?», preguntó él cerrando la laptop con más fuerza de la necesaria. «¿No tengo la responsabilidad de usar mis habilidades para salvar vidas?». Isabela reconoció el camino peligroso por el que se dirigía esa conversación. Era exactamente la misma lógica que Alejandro había usado durante años para justificar su ausencia en casa. «También tienes la responsabilidad hacia tu familia», dijo cuidadosamente. «Pero si puedo salvar vidas...». «Alejandro», lo interrumpió Isabela, su voz más firme. «Mírame». Él la miró y ella pudo ver la culpa y el conflicto interno escritos en su rostro. «¿Recuerdas lo que prometiste? ¿Que íbamos a hablar de nuestros problemas en lugar de huir de ellos?». Alejandro asintió lentamente. «Esto es uno de esos momentos», continuó Isabela. «Te sientes culpable por no haber ido al hospital y estás empezando a cuestionar las decisiones que tomamos juntos. ¿Es así?». «Sí», admitió él después de un momento. «Está bien sentirse así», dijo Isabela tomando sus manos. «Es normal. Has pasado años condicionado a creer que tenías que ser el salvador de todos. Pero Alejandro, no puedes salvar a todos. Y si tratas de hacerlo, vas a perder a las personas que más amas». Pero ese hombre tenía familia, niños que ahora van a crecer sin su padre. Y Diego necesita crecer con el suyo,
respondió Isabela firmemente. No puedes cargar el peso del mundo sobre tus hombros. Hay otros cirujanos capacitados. Hay un sistema en el hospital específicamente para que no todo dependa de una sola persona. Alejandro cerró los ojos y se recostó en la cama. No sabía que iba a ser tan difícil, murmuró. ¿El qué? Elegir la familia sobre el trabajo. Durante años fueron la misma cosa para mí. El trabajo era mi forma de ser un buen hombre, de contribuir al mundo. Isabela se acostó junto a él apoyando su cabeza en su pecho. «Eres un buen hombre», le dijo suavemente. «Eres un buen padre, un buen esposo, y también eres un buen médico. Pero ser bueno en algo no significa que tengas que sacrificar todo lo demás por ello. ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si no soy suficiente? Entonces lo intentamos de nuevo», respondió Isabela sin dudar. «Pero esta vez lo intentamos juntos, hablando de nuestros miedos en lugar de huir de ellos». Alejandro la abrazó más fuerte y Isabela sintió algunas de sus tensiones disolverse. «Te amo», murmuró él en su cabello. «Yo también te amo. Y Diego también te ama. Eres suficiente para nosotros, Alejandro. Eres más que suficiente». Esa noche, mientras Alejandro dormía a su lado, Isabela permaneció despierta un poco más tiempo. Sabía que habría más momentos como este, más pruebas de su nueva vida juntos. Pero también sabía que por primera vez en años tenían las herramientas para enfrentarlos: honestidad, comunicación y un amor lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la imperfección humana. 3 meses después del nacimiento de Diego, Isabela se encontraba en el Hospital General nuevamente, pero esta vez como visitante. Había venido a almorzar con Alejandro, algo que habían convertido en tradición semanal. Mientras caminaba por los pasillos familiares con Diego en su carriola, sintió una extraña sensación de cierre. «Isabela», la voz de la doctora Patricia Hernández la hizo voltear. Patricia había sido su mejor amiga durante los años que trabajó allí. «Patricia, qué gusto verte», dijo Isabela abrazando a su antigua colega. «¿Y este angelito debe ser Diego?», preguntó Patricia inclinándose hacia la carriola. «Dios mío, es idéntico a Alejandro». «Es lo que todos dicen», sonrió Isabela. «¿Cómo van las cosas? ¿En serio funcionó la reconciliación?». Isabela miró a través de la ventana de la cafetería y vio a Alejandro saliendo de una consulta, saludando cordialmente a las enfermeras antes de dirigirse hacia donde ella estaba. «Funciona porque decidimos que funcionara», respondió honestamente. «No ha sido fácil. Hemos tenido que desaprender muchos patrones y crear otros nuevos. Pero sí, funciona». Patricia siguió su mirada hacia Alejandro, quien ahora se acercaba con una sonrisa genuina en el rostro. «Se ve diferente», observó Patricia. «Más relajado, menos intenso. Ha aprendido a soltar el control», dijo Isabela. «Y yo he aprendido a comunicar mis necesidades sin esperar que él las adivine». Alejandro llegó hasta ellas. Besó suavemente a Isabela y se inclinó para hacer caras graciosas a Diego, quien respondió con esos sonidos adorables que hacen los bebés de 3 meses. «Doctor, Vega», saludó Patricia con formalidad profesional. «Patricia, por favor, llámame Alejandro. Ya no soy tu jefe intimidante», respondió él con una sonrisa. «¿Cómo va todo en pediatría?». Mientras Patricia le contaba sobre los cambios en el departamento, Isabela observó la interacción. El Alejandro de antes habría estado mirando su reloj, ansioso por terminar la conversación y regresar al trabajo. Este Alejandro escuchaba genuinamente, hacía preguntas e incluso bromeaba. «Bueno, los dejo almorzar», dijo Patricia finalmente. «Isabela, me da mucho gusto verte feliz otra vez». Cuando se quedaron solos, Alejandro tomó el mango de la carriola y comenzaron a caminar hacia la cafetería. «¿Todo bien?», preguntó él, notando que Isabela estaba callada. «Estaba pensando en lo diferente que es todo ahora», respondió ella. «¿Recuerdas la primera vez que almorzamos aquí juntos? Tú estabas tan nervioso que derramaste café en tu bata». Alejandro rió. «Claro que lo recuerdo. Estaba tratando de impresionar a la enfermera más hermosa del hospital. Y ahora aquí estamos casados otra vez, con nuestro hijo. ¿Te arrepientes de algo?», preguntó él, deteniéndose. Isabela lo pensó por un momento. «Me arrepiento de haber perdido tantos meses. Me arrepiento de no haber luchado más por nosotros la primera vez, pero no me arrepiento de haber pasado por todo esto, porque nos trajo hasta aquí.
Se sentaron en la misma mesa donde habían almorzado durante su noviazgo. Diego dormía pacíficamente en su carriola mientras ellos comían. «Isabela», dijo Alejandro de repente, «¿te gustaría volver a trabajar?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque te conozco. Amas ser madre, pero también amas la enfermería, y quiero que sepas que tenemos opciones. Podríamos contratar una niñera, o podrías trabajar medio tiempo, o... ¿Estarías bien con eso?», lo interrumpió ella. «¿Con compartir el cuidado de Diego?» «Isabela, quiero que seas feliz». «Completamente feliz. Si eso incluye regresar al trabajo que amas, entonces encontraremos la manera». Isabela sintió una oleada de amor hacia este hombre que seguía sorprendiéndola con su crecimiento. «Me gustaría volver», admitió. «Tal vez medio tiempo al principio. Entonces hablemos con el doctor Ramírez. Estoy seguro de que estarían encantados de tenerte de vuelta». Después del almuerzo, mientras caminaban de regreso al estacionamiento, Isabela se detuvo en el lobby del hospital. En la pared había una placa nueva que no había visto antes. «En memoria del doctor Eduardo Morales», leyó en voz alta, «por su dedicación incansable a salvar vidas y su compromiso con la excelencia médica». Isabela sintió un nudo en la garganta. No conocía al doctor Morales, pero sabía que era exactamente el tipo de placa que podrían haber puesto para Alejandro si hubiera seguido por el camino que llevaba antes. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, siguiendo su mirada. «En que las placas conmemorativas están bien para recordar a los muertos», dijo ella suavemente. «Pero prefiero tener a mi esposo vivo y presente en mi vida». Alejandro la abrazó por la cintura, y los tres se quedaron allí por un momento, una pequeña familia en medio del bullicio del hospital. «¿Sabes qué?», dijo Alejandro. «Yo también». 6 meses después, una tarde de abril, Isabela terminaba de amamantar a Diego en el jardín de su nueva casa en Coyoacán. Habían decidido mudarse del departamento de Polanco a un lugar con más espacio y personalidad, donde Diego pudiera crecer rodeado de árboles y con un patio para jugar. Alejandro llegó del hospital exactamente a las 6:30, como todos los días, cargando una bolsa del mercado local. «¿Qué trajiste hoy, chef?», preguntó Isabela, besándolo al recibirlo. «Ingredientes para esas quesadillas de flor de calabaza que tanto te gustan», respondió él, tomando a Diego de sus brazos. «Hola, campeón. ¿Cómo estuvo tu día con mamá?». Diego, que ya tenía 6 meses y comenzaba a reconocer las voces de sus padres, sonrió ampliamente al ver a su papá. Isabela sintió ese familiar calor en el pecho al observar la interacción entre ellos. «¿Cómo te fue en tu primer día de regreso?», preguntó Alejandro mientras caminaban hacia la cocina. Isabela había regresado al Hospital General esa semana, trabajando medio tiempo en el turno de mañana mientras Alejandro cuidaba a Diego por las tardes. «Extraño», admitió. «Se sintió como volver a casa, pero también como estar en un lugar completamente nuevo. Todo es familiar, pero yo soy diferente». «¿Diferente cómo?». «Más segura de mí misma, creo. Antes trabajaba para demostrar algo. Ahora trabajo porque me gusta y porque soy buena en ello». Alejandro sonrió mientras comenzaba a preparar la cena, con Diego sentado en su silla alta, observando cada movimiento. «Tengo algo que contarte», dijo él mientras cortaba las verduras. «¿Bueno o malo?». «Bueno, creo. Me ofrecieron ser jefe del departamento de cardiología». Isabela se quedó inmóvil. Ser jefe de departamento era exactamente el tipo de posición que el Alejandro de antes habría aceptado sin dudar, sin importar las consecuencias para su familia. «¿Y qué les dijiste?». «Les dije que lo iba a pensar, pero que cualquier decisión la tomaría junto con mi esposa». Isabela sintió una oleada de gratitud hacia este hombre que seguía eligiendo incluirla en las decisiones importantes. «¿Qué implica el puesto?», preguntó. «Más responsabilidades administrativas, algunas horas extra, más presión, pero también más oportunidades para mejorar el departamento, para implementar cambios que podrían beneficiar a muchos pacientes». «¿Y tú qué quieres hacer?». Alejandro se detuvo de cocinar y la miró directamente. «Quiero hacer lo que sea mejor para nuestra familia. Si crees que puedo manejar más responsabilidades sin descuidarlos a ti y a Diego, entonces me gustaría intentarlo. Si crees que es demasiado riesgo, rechazaré la oferta sin pensarlo 2 veces». Isabela se acercó a él, tomando sus manos que olían a cilantro y cebolla.
Creo que puedes hacerlo, dijo finalmente, pero con condiciones, las que sean, horarios claros y respetados, vacaciones familiares sagradas. Y la primera vez que sienta que el trabajo está tomando prioridad sobre nosotros, vamos a hablarlo inmediatamente. Trato, dijo él, sellando el acuerdo con un beso. Mientras terminaban de preparar la cena, Diego en su silla haciendo sonidos felices y el sol de abril filtrándose por las ventanas de su nueva cocina, Isabela se dio cuenta de que habían logrado algo que parecía imposible un año atrás. Habían aprendido a amarse imperfectamente, pero completamente. Después de acostar a Diego, se sentaron en el jardín de su casa, compartiendo una copa de vino bajo las estrellas que brillaban sobre la Ciudad de México. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando su silencio contemplativo. En que hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaríamos aquí, sentados en nuestro jardín, casados otra vez y felices, no lo habría creído. ¿Y ahora? Ahora creo que a veces las historias de amor necesitan un segundo acto. A veces necesitas romperte completamente para poder reconstruirte de la manera correcta. Alejandro tomó su mano, jugando con el anillo de bodas que ella se había vuelto a poner. Isabela Morales de Vega, dijo solemnemente, prometo amarte en nuestro segundo acto, en el tercero y en todos los que vengan después. Alejandro Vega, respondió ella con la misma solemnidad, prometo elegirte cada día, en los días fáciles y en los difíciles, para siempre esta vez. Se besaron bajo las estrellas y en algún lugar de la casa, Diego emitió un pequeño suspiro en sueños, como si supiera que sus padres finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. La historia había comenzado con un final, el final de su matrimonio, pero como las mejores historias de amor, había descubierto que algunos finales son en realidad comienzos disfrazados. Y este era solo el comienzo de la historia de la familia Vega, una historia que se escribiría día a día, con amor, honestidad y la firme convicción de que el amor verdadero no es perfecto, pero siempre vale la pena luchar por él.